Buenas tardes, bienvenidas a este webinar de liderazgo y bienestar docente. Es un webinar con el que empezamos de nuevo el ciclo de Educasha Talks, que como probablemente muchos ya sabéis, giran en torno a 4 temáticas clave que nos pueden ayudar a mejorar los aprendizajes del alumnado, que son el liderazgo para el aprendizaje, que es sobre también el tema que vamos a hablar hoy. También vamos a tener webinars sobre evidencias, sobre cómo se deben utilizar las evidencias, tanto internas como externas, para mejorar el aprendizaje de los alumnos. También vamos a tener webinars sobre la enseñanza de las STEAM, ¿no? De qué modo podemos enseñar las STEAM para que todos puedan aprender, y también sobre la educación emocional. Es una programación que va a durar todo el curso, donde vamos a tener un webinar en cada trimestre, y en cada webinar vamos a trabajar una temática clave de cada uno de estos aspectos que os comentaba, ¿no? Con el objetivo sobre todo de provocar la reflexión y de aportar nuevos conocimientos, nuevas ideas sobre estos aspectos para poder mejorar en definitiva la práctica educativa. Siempre vamos a contar con expertos y también vamos a contar con docentes para que nos aporten su experiencia desde la práctica. Vamos a empezar pues hoy y vamos a centrarnos ahora con el webinar de liderazgo y bienestar docente. El año pasado ya empezamos con este ciclo dentro de los Educasha Talks dedicado al liderazgo, ¿no? En los webinars que tuvimos el año pasado y que puedes recuperar en nuestra web de Educasha, hablábamos de la importancia del liderazgo, ¿no? De por qué es importante el liderazgo y por qué queremos trabajarlo. Y decíamos que es el segundo factor escolar que más puede influir en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Y por eso creemos que es muy importante que lo podamos trabajar. También hablábamos del desarrollo profesional de los docentes, de la importancia que desde los equipos directivos nos centremos en este aspecto, porque realmente es lo que puede ayudar a los docentes a ser mejores, a trabajar mejor en las aulas, ¿no? Y por lo tanto es un foco donde los equipos directivos también deben dedicarse. También hablábamos de la necesidad de basarse en evidencias, ¿no? de tomar decisiones informadas en base a evidencias. Y también tuvimos otro webinar donde hablamos de los valores, de la necesidad de ejercer un liderazgo moral en los centros de acuerdo con el perfil de ciudadano o de ciudadana que queremos contribuir a formar. Todos estos 3 webinars los trabajamos el año pasado y hoy añadimos uno de nuevo. Hoy nos centramos en el bienestar docente. ¿Por qué en el bienestar? ¿No? Como parece obvio, el bienestar docente puede ayudar a los docentes a trabajar mucho mejor, y esto va a ayudar pues, a que los alumnos también tengan un mejor aprendizaje, ¿no? Pero la investigación además ha demostrado que cómo se sienten los docentes respecto a sus vidas y qué nivel de satisfacción sienten en relación a sus experiencias del día a día puede tener implicaciones en su práctica educativa, incluso en las tasas de retención del profesorado en un centro educativo y sobre todo, como decíamos, en el aprendizaje y el éxito de su alumnado, ¿no? Por lo tanto, es un tema que es de especial relevancia. En este webinar, pues, vamos a tratar de dar respuesta a qué entendemos por bienestar docente, qué elementos lo conforman y cómo se puede incidir desde los centros educativos para favorecer, ¿no? Qué tipo de acciones se pueden tomar desde los equipos directivos para abordarlo y ayudar a mejorarlo. Y para ello, todos estos temas, y nos van a dar respuestas a todas estas preguntas, vamos a contar con King Wu, con Mercedes Fernández y con Fran Rico, que los tenemos ya aquí. Bienvenidos a los 3. Voy a empezar presentando a King Wu. King, bienvenida. King es directora del Center for Educational Leadership del IOE, del Instituto de Educación de Londres. Es el centro precisamente con el que llevamos nuestro programa de liderazgo para el aprendizaje. Ella también es profesora de liderazgo en la educación de la misma universidad. Además, es miembro asesor del consejo de distintas revistas de investigación en educación y también del grupo asesor sobre investigación, evidencias e impacto del liderazgo del gobierno de Reino Unido. Además, ha dirigido numerosos proyectos de investigación sobre el desarrollo de profesorado, sobre el liderazgo escolar, sobre la mejora de las escuelas y la reforma y el cambio de sistemas. Ella nos ayudará sobre todo a dar respuestas a todas estas preguntas que planteábamos, ¿no? A partir de los resultados y de lo que la investigación ha demostrado sobre cómo se puede mejorar el bienestar docente, ¿no? Y qué elementos nos pueden ayudar a mejorarlo.
Y además tenemos a dos directores. Tenemos a Mercedes Fernández. Mercedes, buenas tardes. Mercedes es directora del IES Tomás Navarro Tomás de Albacete desde 2017. Ella es diplomada en Magisterio y licenciada en Filología Hispánica. Con ella también vamos a hablar sobre estas reflexiones más desde la práctica educativa. Y también vamos a contar con Francisco Rico. Francisco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Él es director del CEI Virgen del Mar, del portal de Jerez de la Frontera, y también es diplomado en educación infantil y educación física y graduado en educación primaria. Con ellos dos vamos a trabajar lo que comentábamos, ¿no? Esta reflexión más desde la práctica educativa. Y finalmente, también tendremos un espacio donde podremos responder a las preguntas y las reflexiones que nos planteéis los que nos estáis siguiendo. Así que os animamos a escribir vuestros comentarios, vuestras preguntas en el chat desde que empecemos hasta el final, ¿no? Porque vamos a hacer una selección de estas preguntas y vamos a intentar dar respuesta al máximo número de ellas, ¿no? Así que podéis empezar a escribirnos. Y ahora empezamos con Kingu, ¿no? Para que nos introduzca este marco más teórico sobre qué es el bienestar docente, sobre cómo se pueden mejorar en los centros educativos, en qué se debe focalizar para abordarlo. Así que dejamos a Kingu que nos hable de todo ello. Good evening, everyone. It's an absolute pleasure and honor for me to be here spending some time with you to share what we have learned from research about what teacher well-being means and what then the implications are for school leaders. Could I have my slides on, please? Thank you. Right, okay. Bien. Me gustaría empezar con un punto en mi presentación, que es ver qué es lo que hemos aprendido a partir de la investigación, qué significa el bienestar docente. Por la pandemia de COVID han cerrado muchos colegios y se ha visto la importancia de todo este bienestar de alumnos y de profesores. Y lo que se ha visto es que los alumnos pueden aprender más y los docentes son más resilientes y están más felices. Y la pandemia de COVID ha supuesto una serie de retos, algunos nuevos, algunos que en realidad se han visto amplificados en circunstancias todavía más difíciles. No sé si puedo compartir mis diapositivas. Perfecto. Siguiente. La siguiente. Perfecto. Me gustaría que pensemos en lo siguiente. Lo que hemos aprendido a partir de la investigación es que hay tres componentes en el bienestar de los docentes. Originalmente, el bienestar es un constructo psicológico y se han realizado muchas investigaciones sobre el bienestar en niños, en adultos, etc. Vamos a pensar ahora en el bienestar docente concretamente y cuál es la naturaleza de este bienestar de los docentes, porque quizá este concepto tiene características más específicas vinculadas con la profesión. Y creo que hay tres áreas que juntas explican en nuestras investigaciones qué es el bienestar docente para los propios docentes. La primera área importante es lo que vemos aquí arriba, las facultades cognitivas que están relacionadas con cómo los profesionales de la docencia perciben en general su vida y también, de forma más específica, su trabajo y ciertas áreas concretas del trabajo, como puede ser la remuneración que reciben. Por lo tanto, son áreas diferentes dentro de la vida profesional.
La segunda área sería la que encontramos en la esquina inferior izquierda, que es la experiencia afectiva de las emociones, algo relacionado, por ejemplo, de la felicidad que aportan a los docentes el aprendizaje de sus estudiantes, su avance, el placer, la alegría. Muchas investigaciones nos han dicho que la docencia, por su propia naturaleza, es una práctica muy emocional, vinculada con las emociones. Ha habido muchos estudios de caso que han reafirmado esto y que la satisfacción que reciben los propios profesores a partir de los esfuerzos de sus estudiantes son cruciales. Y esto puede contribuir significativamente a cómo valoran los propios docentes su bienestar. Y hay un tercer componente del bienestar docente, que es el que vemos aquí abajo a la derecha, el crecimiento psicológico. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bien, tiene que ver con la sensación de tener un objetivo dentro de la vida, dentro del trabajo, y con las capacidades humanas, como por ejemplo las competencias diferentes, la autonomía, si tenemos un objetivo en la vida y si podemos llegar a la consecución de estos objetivos. Y también la noción de la propia eficacia, de que podamos conseguir algo haciendo esfuerzo. En la siguiente diapositiva veremos unas flechas que nos indican cómo llegamos a este crecimiento psicológico. Sí, ahí están. Bien. ¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestras propias habilidades para cambiar las cosas, sobre el impacto que podemos tener nosotros en el trabajo o en la vida en general? Esto tiene que ver también con la satisfacción en la vida y el trabajo y hasta qué punto estamos contentos y felices en nuestra labor profesional. Y ahí vemos las relaciones entre los tres componentes que juntos interactúan y por ende explican cómo los propios docentes interpretan y valoran y evalúan si sienten bienestar o no, o si están, por ejemplo, estresados en su trabajo. Y en nuestro trabajo hemos intentado hallar una definición de el bienestar subjetivo de los docentes, es decir, la valoración autónoma que realizan los docentes, porque creemos que es importante que sean los propios docentes los que nos digan si se sienten bien, si sienten bienestar en el trabajo. Entonces, ¿cómo interpretamos este bienestar subjetivo? Pues viendo cómo ellos valoran este sentido de propósito y sus aptitudes para tener una vida feliz y satisfactoria en su labor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y podemos dividir esta definición en 6 componentes adicionales. Las casillas más amarillas son las que se relacionan con el aspecto psicológico del bienestar. Y vamos a ahondar luego en estas cuestiones. El resto se relaciona con el aspecto más cognitivo de la labor de los docentes. Estas serían las naranjas. Y luego tenemos las blancas que se relacionan con la noción de felicidad en el trabajo. Para los docentes no es solo una cuestión psicológica, también es algo social, porque tiene que ver con su visión del valor que aportan en su labor docente para contribuir a que los estudiantes tengan una mejor vida. Y esto confluye en el significado de la felicidad para los docentes y también dentro del contexto escolar.
Vamos a analizar ahora 4 de los 6 componentes. He intentado hacer un compendio de 4 elementos clave para resumir todo lo que queremos decir sobre bienestar docente. En primer lugar, la enseñanza es más que un trabajo. Nuestras investigaciones nos conllevaron críticas del mundo académico en Estados Unidos, de algunos académicos, porque dicen que negamos que la docencia sea un trabajo. No, no lo hacemos. Lo que queremos decir es que es más que un trabajo. Y esto es fundamental para poder entender el bienestar docente. Ahora mismo, en las circunstancias actuales, es fundamental entender qué es el bienestar y luego ver cómo los líderes pueden cambiar las cosas en lo que respecta al bienestar docente. ¿Por qué decimos que la enseñanza es más que un trabajo? Pues bien, hay conceptos fundamentales que a mí me encantan, que es que la docencia es, por ejemplo, una vocación y que tiene que ver con una sensación de realización laboral. Los docentes se tienen que sentir realizados profesionalmente. No están simplemente siguiendo pasos, no es una profesión técnica, sino que también implica juicios intelectuales sobre las necesidades de los alumnos. Muchas veces estas decisiones tienen que ver con nociones también morales, con un objetivo moral. Y esto es crucial para entender por qué algunos docentes, o diríamos más de un 70% o un 90% de los docentes nos dicen que si volvieran a empezar, volverían a elegir ser profesores. Esto es lo que hemos visto en muchos estudios. El trabajo de David Hanson nos destaca esto y nos dice que muchos valores se pueden convertir en fuentes de interés para que los docentes mejoren, superen los diferentes obstáculos y hagan lo mejor para fomentar el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Siguiente diapositiva. Querer a los alumnos es importante, pero hay que saber cómo hacerlo, cómo marcar esta diferencia en el aprendizaje del alumnado. Esto también es igualmente importante o incluso más. Y ahí creemos que para entender el bienestar docente tenemos que entender los conceptos de creencias de los profesores, que son los que permiten marcar esta diferencia y los que les dan la fuerza para duplicar sus esfuerzos y de esta manera controlar sus retos en lugar de que los retos los controlen a ellos. Esto es fundamental, como digo, y sabemos por estudios psicológicos que esta autoeficacia es un valor que nos ayuda mucho a predecir esta sensación de bienestar. No digo que no sea importante solo la organización, pero hay también factores, digamos, higiénicos que ayudan a saber cómo las personas se están sintiendo en general en su vida, en su trabajo. Y ahí entra de nuevo esta noción de la autoeficacia, que es la que vamos a ver ahora. Para entender la satisfacción laboral y para entender que es algo más que la satisfacción en el puesto de trabajo, tenemos que pensar que es una noción relacionada con cómo los docentes se sienten en el desempeño de su labor, es decir, qué es lo que están consiguiendo en el plano social. Y esto es, como digo, fundamental entenderlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y hay un último componente del bienestar docente del que quería hablar, que es la satisfacción salarial.
Y esto hay organizaciones que han identificado este valor como uno de los predictores del bienestar. Bien, el salario, la remuneración es importante para los docentes porque cubre las necesidades básicas, pero muchísimas investigaciones nos dicen reiteradamente que el dinero no resuelve los problemas relacionados con el bienestar. E incluso hay más investigaciones que nos han dicho que las relaciones, las conexiones sociales, las conexiones que se forman con líderes, con compañeros de trabajo y el disfrute en el trabajo también son muy importantes, que tengan oportunidades para desarrollarse como profesionales. Todos estos factores implican que tengan más capacidades para desempeñar bien su docencia, por lo tanto que estén más satisfechos. Por lo tanto, hay más factores más allá de pagar bien a los docentes. Encontramos un buen ejemplo en Indonesia. Hay un proyecto millonario que lleva en marcha ya algunos años en Reino Unido. Y uno de estos proyectos tuvo lugar en Indonesia y se llamaba Doblar para Nada. Era un proyecto liderado por economistas que pensaban que para tener mayores resultados por parte de los estudiantes había que doblar el salario de los docentes. Y lo que se vio era efectivamente esto, que se había duplicado para nada, porque no se estaba entendiendo el significado auténtico de la docencia. Hay que decir que fue una iniciativa muy costosa en el país, pero no veía este componente de la docencia. Y en la última década hemos visto que en Estados Unidos se han realizado investigaciones sobre los incentivos relacionados con el rendimiento. Y se ha visto que estas remuneraciones, estos incentivos, no acostumbran a funcionar. ¿Por qué? Porque hay que ver los diferentes componentes que funcionan juntos. Hay que entender la importancia de los valores, de fomentar la adquisición de capacidades y el aprendizaje de los docentes y también de generar condiciones mejores para que se cubran sus necesidades básicas. Con todo esto, los docentes seguramente valorarán mejor su propio bienestar. Siguiente. En los minutos que me quedan me gustaría hablar de la investigación sobre el liderazgo escolar para analizar qué es el bienestar, qué implica esto para nosotros y qué es lo que tienen que hacer los centros escolares. Hasta ahora he intentado unir todos los puntos de las líneas, pero podemos resumir la idea en solo una, que es que los docentes tienen que sentirse valorados y reconocidos como profesionales y con esto tendrán mayores probabilidades de sentirse satisfechos con su labor profesional y tendrán la sensación de que pueden mejorar su docencia, de enseñar todo lo bien que pueden. Por lo tanto, se sentirán también más satisfechos. Estoy yendo un poco en círculos, pero creo que hay que empezar de una base, que es qué es lo que hay que hacer dentro de los colegios para garantizar esta satisfacción en el futuro. En nuestras últimas investigaciones nos hemos centrado en colegios de éxito en diferentes situaciones, en diferentes países. Y el mensaje para el futuro es que hay que promover la calidad docente y para eso es necesario tener a los mejores docentes en el aula. ¿Cómo se consigue esto? Pues es imperativo tener unos buenos líderes
El liderazgo escolar es el segundo factor que influye en el aprendizaje de los alumnos después de la propia enseñanza en el aula, porque hay que pensar en quién contrata a estos profesionales y luego quién crea el entorno propicio para que los docentes puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida profesional. Vamos a ver esta primera frase de la diapositiva. Los buenos líderes cambian las organizaciones, los grandes líderes cambian a las personas. Y esto no solo se aplica al mundo de la educación. Las investigaciones nos han dicho que estos principios también se pueden aplicar a las grandes organizaciones, al sector corporativo. Y también hay más evidencias, por ejemplo, en Reino Unido, en diferentes análisis que se han realizado en Reino Unido, que los docentes empiezan su labor, suelen mejorar durante los primeros 3-5 años, pero luego se estancan. Ahora bien, nosotros sabemos a partir de nuestras investigaciones, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que los profesores que trabajan en entornos profesionales con mayor apoyo tienen menos probabilidades de dejar su puesto y siguen mejorando después de 3-5 años. Y también podemos deducir lo contrario. Los profesores que no tienen este entorno con más apoyo no se sienten tan satisfechos. Y no es difícil pensar que después la docencia se resentirá si el docente no se siente satisfecho. Por lo tanto, desde el punto de vista de los líderes de colegio, de las políticas, hay que pensar más allá de la retención de los docentes y hay que tener en cuenta todas estas ideas. Aquí tenemos más evidencia científica de cómo tenemos que pensar en el bienestar docente. Volvamos a la idea de la autoeficacia y de las capacidades. Bien, estos son resultados de análisis realizados por David Robinson, que ha visto que el desarrollo de los docentes es el factor que tiene más efecto en los resultados de los propios estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en los colegios como organizaciones. Todos los colegios son buenas organizaciones. En todas las organizaciones, en todas las escuelas hay buenas prácticas. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia entre una escuela efectiva y una que no lo es? A partir de la investigación. En estas escuelas efectivas se ve este aprendizaje a nivel organizativo, tal y como lo hemos definido en las diapositivas anteriores. Vemos que es un fenómeno holístico dentro del centro y que los docentes aprenden los unos de los otros. Hemos visto, por ejemplo, que los alumnos suelen aprender mejor cuando trabajan en grupos y lo mismo pasa con los docentes. Los docentes que están siempre encerrados, que están aislados, no suelen quedarse en su puesto, ni siquiera en la docencia. Me quedan 2 minutos, pasamos a la siguiente diapositiva. Me daré un poco de prisa. Espero que estas diapositivas nos den algunas ideas interesantes. Están basadas en análisis en numerosos centros de Inglaterra y creo que nos dan ejemplos claros. A la derecha tenemos los resultados de los alumnos y si queremos conseguir esto, tenemos que empezar por las prácticas de liderazgo de la dirección. Como vemos a la izquierda, también hay que unir el concepto de confianza en el liderazgo.
Aunque no tenemos estadísticas que vinculen estos conceptos, si quitamos la confianza del modelo, todo se viene abajo. Entonces hay que conectar la parte emocional, lo que tenemos abajo, con la parte racional y luego, a partir de estas dos variables, pasar al modelo de la mejora del colegio. Aquí tenemos, por ejemplo, en naranja la distribución del liderazgo. Si tenemos esto, podremos cambiar las condiciones de la escuela, fomentar también colaboraciones con otras escuelas y mejorar el comportamiento y las normas del profesorado. Un docente me dijo alguna vez que los líderes del colegio simplemente quieren tener una política sobre comportamiento del alumno, y ya está. Pero esto no puede ser el punto de partida, esto tiene que ser el resultado de un liderazgo fuerte, que dé unas direcciones claras para toda la organización, que genere unas condiciones para que luego los alumnos y también los docentes se sientan motivados. Siguiente diapositiva. Pronto acabamos. Este es otro ejemplo en el que no ahondaré, de Leithwood, que nos dice que el liderazgo escolar impacta en la motivación y el compromiso de los docentes. Y esto lleva entonces a la modificación de las prácticas y por lo tanto también incide en el aprendizaje del alumnado. Y me gustaría acabar con esta diapositiva. Tengo 3 conclusiones. En inglés hablamos de las 3 M's, los principios del colegio son los que nos pueden sentar las bases de todo lo demás. Si pensamos en el bienestar de los docentes, tenemos que pensar que la carga de trabajo no tiene tanto que ver con las horas en sí de trabajo, sino que lo que hemos visto es que la carga de trabajo tiene que estar vinculada con tareas significativas que motiven para que luego los docentes puedan motivar el aprendizaje de sus alumnos. Esta es la primera N, meaningful, significativo y además algo también motivante y obviamente todo tiene que ser manageable, es decir, gestionable. Y entonces es cuando podemos poner el desarrollo de los docentes como pilar de todo lo que pueden hacer los colegios para fomentar el bienestar de los docentes. Muchísimas gracias. Te hemos hecho ir muy rápido, ¿no? Y nos has contado muchísimos conceptos, primero ayudándonos a entender qué es el bienestar, ¿no? Todos estos aspectos de los que se compone y luego explicando pues cómo podemos llevarlos a cabo. Ahora, aunque yo creo que nos hubiera gustado tener más tiempo, yo creo que con las experiencias que nos van a contar Mercedes y que nos van a contar Fran, vamos a tener la oportunidad de volver, ¿no? a esta teoría, de especificar un poco más y profundizar un poco más en estas ideas que ahora nos estabas comentando. Si os parece, os damos ahora la palabra a Mercedes Fernández del IES Tomás Navarro de Albacete para que nos cuente desde experiencias prácticas de su centro esas reflexiones sobre el bienestar docente, ¿no? Ella nos va a reflexionar básicamente a partir de algunas experiencias prácticas que nos van a resonar a lo que Kingu nos ha venido contando. Así que Mercedes, adelante. Muy bien, buenas tardes, gracias por escucharme. Mirad, yo me defino como una directora afortunada e ilusionada. Dirijo un centro con 77 profesores, 914 alumnos repartidos en ESO, bachillerato y ciclos formativos. Este es mi 5.º año en la dirección y soy afortunada porque tengo un claustro que acompaña, facilita, propone y cuida al alumnado. Y tengo un equipo directivo fabuloso que trabaja mucho y bien y una fiel escudera que es mi jefa de estudios. Por eso soy afortunada y mantengo todos los días la ilusión en lo que hago. Si os fijáis, yo empiezo con un lema que es un anuncio de Carrefour. A veces es importante pensar que detrás de todo hay personas. Esta es la guía de mi actuación y la de mi equipo. El hablar humano es la filosofía de mi centro. La calidez, la cordialidad,
El saber que siempre pueden contar con nosotros es importante y desarrolla unos lazos poderosos con el profesorado. Esto se basa en 4 acciones fundamentales: cuidar, preocuparse por las situaciones personales del profesorado, cuidar el bienestar, saber cómo está, cómo se siente, escuchar siempre, una escucha activa, resolviendo problemas, dudas. La escucha al compañero debe ser prioritaria. Da igual lo que tengas que hacer en el despacho, da igual todo el trabajo que tengas. El trabajo puede esperar al compañero o no. Interesarse por el profesorado, sobre todo por el profesorado nuevo. Este año casi el 40% de mi centro es profesorado nuevo. Hay que alentarlo, preguntarle cómo vas, qué tal tus alumnos, algún problema, estás bien, estás a gusto. Valorar, hablar con el profesorado, transmitirle valoraciones positivas, encontrarte a un profesor por el pasillo y decirle: mira, he hablado con la madre de un alumno tuyo de tercero y está encantada porque eres un tutor estupendo. Eso genera un refuerzo para el profesor y genera unas ganas de trabajar bien y de hacerlo mejor, que son insustituibles. Eso, la experiencia personal nuestra de mi equipo lo demuestra, lo ha demostrado todos estos años. Y por último, implicar. Porque si un profesor se siente cuidado, escuchado y valorado, no tengáis ninguna duda de que se siente parte del centro, desarrolla su tarea de forma eficaz y comprometida, porque forma parte de un gran equipo personal y profesional. Y diréis: ¿cuál es el secreto de conseguir este claustro tranquilo, motivado, que trabaja, que se esfuerza? Pues el secreto es saber hacia dónde se va. No hay nada que tranquilice más a una tripulación que saber que su capitán o capitana, en este caso, conoce el rumbo y los secretos y dificultades de la travesía. La visión es siempre una visión clara y compartida. Partimos de la base de que el profesorado se siente parte del centro. Hemos desarrollado ese sentimiento de pertenencia. El centro funciona no porque el equipo directivo sea maravilloso. Los equipos directivos muchas veces son maravillosos, pero si no enganchan, si no tienen un anclaje con su profesorado, no pueden llegar muy lejos. Una visión clara y compartida que se manifiesta pues, en que las decisiones son, la mayoría de ellas, consensuadas, tomadas en comisión de coordinación pedagógica, en claustros y en consejos. La información se transmite toda al profesorado. Esto genera una confianza importante entre el profesor. Todo se planifica y organiza. Mi equipo directivo es sumamente organizado y planificador. En el claustro de principio de curso, mis compañeros ya saben cuáles van a ser las fechas de todos los claustros, de los consejos escolares y de las CCPs. Y eso les permite organizarse su vida personal, organizar en función de esas reuniones. El liderazgo es compartido. Esto es muy importante. Es decir, crear una cultura de que todos podemos ser líderes en una determinada manera y en un determinado momento. Nosotros nos apoyamos mucho en los jefes de departamento. Yo no nombro jefes de departamento, son los departamentos los que eligen a sus propios jefes. Esto crea una cultura de ayuda al equipo directivo en cuestión de transmitir información, en cuestión, por ejemplo, pues ahora en septiembre son los que se han encargado de acoger al profesorado nuevo. Esto siempre es muy importante. Ana, por favor, ¿puedes pasar a la diapositiva anterior? Si puedes, y si no, yo sigo y lo comento. Mirad, y lo más importante, lo que tenéis abajo. Estas son fotos de mis alumnos. Facilitar y felicitar. Creo que es algo, son 2 verbos que tendríamos que tener todos los equipos directivos grabados aquí a fuego. Somos los grandes facilitadores del centro. Debemos facilitar horarios, aulas, cuestiones organizativas, problemas con alumnos, problemas con familias, siempre estar ahí. Y os voy a poner un ejemplo muy claro, que a nosotros nos funciona muy bien. Mirad, en cuestión de horario, el equipo directivo no tiene por qué tener el peor horario, pero nunca puede ser su horario mejor que el resto de compañeros, porque ese ejemplo educa mucho y sirve para enseñarles a los compañeros que estamos todos en el mismo barco y que si los horarios son malos, son todos malos. Y por último, lo más importante de esta diapositiva, felicitar siempre, agradecer, porque refuerza los vínculos entre el profesorado y el equipo directivo y reafirma la confianza. Las líneas maestras que nosotros tenemos este año, os las voy a plantear ahora, veis ahí, estos son los 4 objetivos que nosotros hemos presentado en el claustro de inicio de curso. Presentamos siempre en un PowerPoint 3 o 4 objetivos que queremos conseguir y todas las tareas que llevan asociadas el desarrollo de esos objetivos. El primero es posibilitar la mejora de la convivencia. En estos 5 años la convivencia en mi centro ha mejorado muchísimo porque hemos logrado implicar al profesorado.
el profesorado se implica en la adopción de medidas correctoras a las conductas contrarias y esto le hace ser partícipe en la mejora de esa convivencia, con lo cual se crea otro lazo poderoso entre el equipo directivo y el profesorado en la gestión de la convivencia, que sabéis que es tan importante en un centro educativo. Inclusión. Mi centro es un centro tremendamente inclusivo. Tenemos un aula TEA, un aula de niños autistas. Es el tercer año y en el segundo año ya había duplicado su matrícula. Gracias al estupendo y excelente trabajo de las dos profesionales que se encargan del aula TEA, del resto de profesorado que voluntariamente ha cogido a esos niños para tenerlos en clase y darles la materia correspondiente. Y para nosotras, para mi equipo directivo, es la joya de la corona. Tenemos también niños ciegos, no solamente en la ESO, sino también en ciclos formativos. Este año ha entrado una niña sordociega. Se le ofrece formación al profesorado por parte de las familias del propio alumnado TEA, por parte de especialistas TEA y por parte de la ONCE. Se sienten en todo momento acompañados, porque la misión del equipo directivo y del departamento de orientación es acompañarlos, tutelarlos, apoyarlos, porque es muy difícil. Ahora mismo, dar clase a la niña sordociega, yo la llevo en clase y es un reto. Sin embargo, ver su cara de satisfacción o decirte que está muy contenta por cómo la trata todo el mundo y por cómo la han incluido en clase, eso te disipa todos los miedos y te anima a trabajar más y mejor para que esa niña termine sus estudios y llegue donde quiera llegar. La mejora de los resultados académicos. Y esto funciona porque el profesorado implicado es un profesorado que implica también al alumno, que lo cuida y que procura que mejore su evolución académica. Y por último, el fomento de la participación de la comunidad educativa. No debemos olvidar que no estamos solos. Las familias tienen que estar con nosotros porque compartimos lo que más quieren, que son sus hijos y sus hijas. Tenemos que tener siempre a las familias al lado y cuidarlas también. Y por último, os dejo con una reflexión final. Bastiana, si se pierde la dimensión humana, un equipo directivo será solo burocracia y gestión, no compromiso y servicio. Estamos de acuerdo que la burocracia y gestión es muy importante en el trabajo de un equipo directivo, porque somos representantes de la administración y debemos conseguir que un centro funcione. Pero como verdaderamente funciona al 100% es cuidando a la gente que trabaja en él. El secreto de un equipo directivo que genere confianza y cuide el bienestar es trabajo, trabajo y trabajo. Servicio, disponibilidad, apertura de despachos, humanidad, humildad, acompañamiento. Tener el centro en la cabeza y llevarlo en el corazón. Y si me da tiempo voy a compartir con vosotros una cita de Orwell que a mí me gusta mucho y dice así: los líderes que ofrecen sangre, sudor y lágrimas siempre obtienen más de sus seguidores que aquellos que ofrecen seguridad y diversión, porque llegado el momento adecuado, los seres humanos tienden a ser heroicos. Que no se nos olvide, no perdamos nunca la perspectiva de que tenemos la profesión más hermosa del mundo, que somos verdaderos héroes y que podemos hacer mucho por transformar un mundo y crear a los hombres y mujeres del futuro. Y nada más. Muchas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo. He ido muy deprisa, pero... Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que nos has demostrado realmente que lo que nos comentaba Kim de que el trabajo de maestro, de profesor, que es más que un trabajo, que va más allá, que es una vocación y el sentimiento este de sentirse, la necesidad de sentirse lleno, creo que con tus palabras, tu manera de explicar, creo que nos lo has demostrado y es un buen ejemplo. Kim, Mercedes ha hablado de visión, de pertenencia, de cuidado. Yo no sé si quieres apuntar, recalcar algunos aspectos para acabar de construir más este marco, ¿no? que antes hablábamos sobre el bienestar docente. Muchísimas gracias. Me parece una historia muy emotiva, muy bonita, sobre una escuela también muy bonita. Y me estaba intentando imaginar cómo era esta escuela y creo que ha sido un relato que se ha conectado mucho con lo que yo había conectado. Por ejemplo, creo que he oído una líder escolar muy humilde. Ha hablado de todo su equipo directivo, del trabajo que ha hecho y sabemos por la investigación que hemos realizado que ese es el tipo de voz que tenemos que oír de los directores con éxito. Y
hay algo también relacionado con esto, que es la importancia de la comunidad que habéis creado vosotros dentro del colegio y también con los padres y madres. Y me ha encantado cuando has dicho que no hay que olvidar a los padres. En Naciones Unidas se va a publicar un informe en los próximos meses sobre el futuro de la educación y se va a enfocar sobre todo en el enfoque humanista de la educación. Y creo que es precisamente esto lo que hemos visto en esta historia, cómo la comunidad escolar piensa sobre todo en los padres, en los alumnos, etcétera, y genera esta sensación de pertenencia. Y, por ejemplo, has dado un ejemplo de una niña en clase que nos ha mostrado la noción de inclusividad. Y estoy totalmente de acuerdo que la inclusividad también nos da esta sensación de pertenencia que solo se puede conseguir cuando todo el mundo está incluido en esta comunidad y cuando todo el mundo se siente reconocido, que es otro de los valores de los que habíamos hablado. Entonces, creo que, bueno, es un ejemplo de un colegio con una organización muy bonita, es lo que yo he visto y me ha encantado la historia y la Muchas presentación. gracias, Kim. Ahora, si os parece, vamos a dar la palabra a Fran Rico para que también nos cuente, a través de distintas prácticas educativas de su centro, también sus reflexiones en torno a lo que puede generar también bienestar en su centro, ¿no? Y él específicamente también nos va a hablar de una experiencia de aprendizaje profesional, nos va a hablar sobre las tríadas que han implementado y así que te dejamos la palabra, Fran, adelante. Hola, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de que nuestro cole esté presente hoy aquí, un cole pequeño, un cole humilde, ¿no? Que lleva años en un proceso de transformación, creo que bastante importante, ¿no? Yo llevo en la dirección 6 cursos, ¿vale? Y bueno, desde ese momento cuando yo llegué al centro sabía que era el cole en el que quería estar, pero le faltaba algo, ¿no? Entonces nos pusimos manos a la obra. Teníamos la problemática de que la plantilla era inestable cada año. Solo estábamos 4 personas definitivas de 14 que formamos el claustro este año, solo 4 personas definitivas y todas las demás pues cambiaban año a año, ¿no? Y bueno, decidimos convertirnos en comunidad de aprendizaje, ¿vale? Un cole, como os digo, pequeño, situado en una zona rural, solo con 77 niños. Yo tengo los mismos alumnos que Mercedes tiene de profe, ¿vale? 77 niños, un cole que está creciendo y creo que está creciendo pues gracias al proyecto educativo que llevamos a cabo, ¿no? Al ser comunidad de aprendizaje lo que hace es ser un centro educativo abierto, porque entiendo que los centros educativos tienen que serlo así, tiene que incluir a toda la comunidad educativa. Y eso, bueno, pues en definitiva lo que se trata es de crear equipo no solo entre el claustro, que el claustro puede un día decidir irse del cole, pero las familias quedan, los alumnos quedan, el contexto queda, ¿no? Entonces es importante que el cole, que la escuela incluya el entorno, ¿no? Y que, bueno, que abra esa puerta. Eso fue lo primero que hicimos cuando llegamos al colegio, abrir esa puerta. A día de hoy, pues como digo, toda la plantilla estable. Llevamos a cabo proyectos de robótica, un proyecto de inteligencia emocional, trabajamos por comisiones mixtas donde la familia y el alumnado tiene capacidad de decisión, porque entendemos que lo que decía antes, ¿no? Que los centros educativos no solo lo hacen los claustros, que también lo hace toda la comunidad educativa, y lo que sí tenemos claro es que todos sumamos, ¿no? No importa de dónde vengan las ideas, sino las bases que las sujeten, ¿no? Y si son positivas, pues ¿por qué no intentarlo, ¿no? Todos nos consideramos como piezas de un gran engranaje, ¿no? Evidentemente, un grupo social puede tener sus diferencias, pero como bien ha dicho también Mercedes, sabemos dónde vamos, tenemos las ideas claras, sabemos qué escuela queremos y bueno, y ya una vez que tenemos definido qué escuela queremos, lo que toca es repartir responsabilidades. Entendemos que un grupo, para que funcione, tiene que tener
una responsabilidad compartida y así es lo que nosotros hacemos. Muchos proyectos, como os decía, y cada uno de los docentes, de las docentes, porque el claustro lo forman todos maestras y yo, ¿no? Cada una tiene su parcela de responsabilidad y tenemos como equipo directivo el principio de que todo el mundo, como he dicho, suma, todo el mundo es capaz de asumir responsabilidad y evidentemente es un proyecto de años, de tiempo, que ha ido cambiando, transformándose. Hay veces que nos hemos encontrado con pues, reacciones que a lo mejor pues no han sido positivas, pero de esas también hemos aprendido y de todas se aprenden, ¿no? Y una vez que hemos hecho esa responsabilidad compartida, definiendo muy bien de qué es responsable cada una de las personas, también tenemos, bueno, como nuestro despacho abierto, ¿vale? Igual que está el cole, también está el despacho y decimos que es como un laboratorio de ideas. Allí llega alguien, te cuenta una idea, mira, yo creo que podríamos hacer esto, y, ¿vale? Y le seguimos añadiendo, ¿no? Le preguntamos, me parece estupendo, dime cómo podemos hacerlo, ¿no? Ese ser escuchado creo que forma parte también de trabajar ese liderazgo y, por supuesto, conseguir ese bienestar docente. Eso es lo que hemos conocido en la formación de liderazgo, ¿no? Esas conversaciones activas, esas conversaciones transformadoras, ¿no? Ese ser escuchado, esa aportación de idea y esa responsabilidad, como he dicho, creo que son ingredientes fundamentales para que uno se sienta alegre y con un bienestar que al final le va a hacer que ese trabajo tenga como principio fundamental educar con el corazón, ¿no? Yo siempre hago mención a una frase de una compañera, dice, el cole es pequeño, pero yo no he trabajado tanto como estoy trabajando en este colegio. Os puedo garantizar que el ritmo de trabajo que hay con 77 niños es muy grande, ¿no? Porque tenemos muchos proyectos gracias a que tenemos un claustro comprometido, ¿no? Está comprometido, como decía, por ser comunidad de aprendizaje y eso, para continuar en el centro, tiene que estar comprometido con ese proyecto educativo, ¿no? En la siguiente diapositiva os quería comentar, bueno, que somos un colegio que, aparte de enseñar, también nos gusta aprender, porque entendemos que ese es otro de los principios fundamentales de la labor del docente, seguir aprendiendo. Y hemos puesto en marcha, bueno, pues unas triadas, ¿no? ¿Qué son las triadas? Pues las triadas es un equipo de compañeras que nos forman el ETCP, que entran dentro de las clases para observar el trabajo que se realiza por parte del docente. Esto dicho así, puede sonar o pensáis que ha sido reacio, ¿no? A que el claustro lleve a cabo esto, ¿no? Pero, como os digo, venimos de un proceso de transformación de años. Si queremos implantar esto en un colegio mañana y no hemos cuidado al docente y no hemos cuidado y no hemos pensado en esa calidad humana, en ese bienestar que antes estábamos comentando, ya os digo que esto se va a ver como una observación directa o incluso como una persecución, ¿no? Nosotros hemos visto el momento, después de 6 años de transformación, donde el claustro reina ese bienestar que estábamos hablando, que nos ocupa en la tarde de hoy, pues vimos el momento de poner en marcha esta triada, que, como digo, es un equipo de 3 personas que han entrado durante 3 sesiones y sabían perfectamente qué es lo que tenían que observar a través de una ficha con unos ítems que establecimos, y se basaban básicamente en el planteamiento de la sesión, cómo se presentaban los contenidos, cómo se atendía a la diversidad, qué dificultades estaban surgiendo en la clase, algunas características del grupo, ¿vale? Y el profesor o profesora que estaba siendo observada, pues también tenía la posibilidad de manifestarse cuáles eran sus dificultades, ¿no? Esto se habló en claustro, ¿vale? Como algo positivo para aprender, porque la finalidad de esto era detectar buenas prácticas, ¿no? Nosotros casi siempre tenemos dos docentes dentro del aula, ¿vale? Entendemos que un centro abierto, pues no tenemos nada que ocultar, un aula, una enseñanza transparente, donde el segundo docente todo suma,
Y bueno, y esa detección de esas buenas prácticas nos llevaba a una formación, ¿no? Y estamos en eso. Se han detectado las buenas prácticas, las observaciones empezaron por mí, porque entendía que el equipo directivo tenía que dar ejemplo y bueno, las primeras clases que se observaron fue a mis clases. Os puedo garantizar que me sentí muy cómodo en las observaciones porque sabía que mis compañeras estaban ahí para aportarme ideas de cómo podría mejorar mi clase y para detectar si lo que yo estaba haciendo pues, podría ser positivo para todo el claustro. Y cuando nos sentamos para ese feedback y las compañeras te dicen, oye, pues yo creo que esto está muy bien, quizás si presentaran los contenidos de otra manera, quizás sí, nunca se decía o se dice que esto está mal, ¿no? Sino que se puede hacer de otra manera bajo el punto de vista del equipo que ha estado observando ya a 6 maestros del claustro, ¿no? Y todo esto pues desemboca en una formación para que todo el mundo conozca las buenas prácticas que tenemos dentro del aula, que sería un poco la finalidad, diseñar una práctica educativa común en todo el centro, teniendo en cuenta el propio trabajo que nosotros hacemos en el aula. Importante creer en la plantilla, no tener miedo a que las cosas a veces no salgan, porque estamos para trabajar y aprender y ya está. Y por mi parte, creo que el tiempo va sobre el tiempo que me han dicho y nada, si hay alguna pregunta, pues yo encantado, ¿no? Yo estaría hablando mucho más tiempo. Muchas gracias, Fran. Vamos a tener la oportunidad después, ¿no? Ahora vamos a dar paso a Kim para que también pueda destacar algunos de los elementos clave que has comentado. Pero yo sí que antes de dar la palabra a Kim, sí quiero destacar que esta experiencia de aprendizaje profesional que nos has comentado, el tema de las trías, ¿no? que implica la observación en el aula, ¿no? de profesores a otros profesores, es realmente importante porque en España el tema de la observación en el aula no es tan habitual como en otros países, ¿no? Entonces, realmente tiene importancia el hecho de que lo hayáis hecho, de generar esta confianza para que esto sea posible y de que esta experiencia que por algunos profes, que para algunos centros puede representar una amenaza, ¿no? En algún momento vosotros habéis conseguido que sea una actividad que ha promovido el aprendizaje, el sentimiento de autoeficacia que antes hablábamos, ¿no? Y quizás también pues, el bienestar de los docentes. No solo este pequeño inciso, porque realmente creo que es importante. Y Kim, yo te doy la palabra también para que nos puedas ayudar a entender, también a profundizar un poco más en relación también a la presentación que nos ha hecho Francisco. Me gustaría resaltar 2 o 3 cosas sobre los ejemplos. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un ejemplo muy bonito y creo que ha sido un ejemplo de comunidad de aprendizaje. Creo que estas comunidades de aprendizaje sí se formulan mucho en el plano teórico, pero luego es difícil encontrarlas en los centros escolares. Y creo que en este caso era una escuela pequeña, era una escuela pues eso, con una comunidad reducida y creo que habéis logrado transformarla, transformar su cultura para que sea un centro educativo y social. Y en investigaciones, por ejemplo, de escuelas rurales en Sudáfrica, se ha visto cómo se puede garantizar este éxito de los colegios, las escuelas, con la participación de la comunidad, que también presta apoyo en el aprendizaje. Sobre las tríadas, nosotros tenemos ejemplos similares en Inglaterra, con el desarrollo de los líderes y con modelos similares que se han desarrollado con la selección de 3 personas. 3 personas es la cifra fundamental. Primero, porque así las críticas no se toman como algo personal. Y luego, porque también nos da la figura de un amigo crítico que te puede aportar una perspectiva diferente sobre nuestra docencia, sobre nuestra labor, y así se forma una especie de triángulo.
Es verdad que las tríadas tampoco nos han demostrado resultados estadísticamente significativos en cuanto a su impacto en el rendimiento de los estudiantes, pero sí que se ha visto que pueden proveer perspectivas diferentes. Cuando en estas tríadas, sobre todo, hay confianza. Y ahí es donde se fomenta el aprendizaje. Y me gustaría resaltar también este aprendizaje que se lleva a cabo a través de la colaboración entre los diferentes docentes. Esto es lo que he visto también en este ejemplo, así que felicidades. Y has mencionado que uno de los aspectos fundamentales de estas tríadas es la confianza, así que enhorabuena. Yo creo que nos podemos juntar todos, también vamos a dar paso a Mercedes y ha llegado el momento de poder responder a las preguntas que nos estáis planteando los que nos estáis siguiendo, así que os animamos a que las pongáis en el chat, mientras también vamos a preparar y a poder dar paso a los tres, ¿no? Tanto Mercedes como Fran como Kingu van a tratar de responder todo aquello que todas las dudas que tengáis, ¿no? Todo aquello que nos pueda ayudar a profundizar y ampliar más aún pues, todo este análisis sobre el bienestar, sobre cómo favorecer el bienestar. Tenemos una primera pregunta, a ver si entiendo que la vamos a ver en pantalla, si no me equivoco. ¿Es así? Si no la digo, tenemos una pregunta de Víctor Molinero que nos dice, que nos pregunta, ¿qué características personales tiene que tener el que ejerza el liderazgo? ¿No? Entiendo, para generar todo esto. Yo creo que cuando explicaban Fran y Mercedes, algunas características ahí ya se notaban, ¿no? Pero ¿qué características? Yo creo que si esta pregunta quizás, King, nos puedes ayudar primero a contárnosla tú, ¿no? Después también pues que Fran y Mercedes nos las puedan comentar, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un buen líder en los centros educativos? Thank you. Muchísimas gracias. It's a difficult question to some Es una extent because pregunta difícil de research will responder give us hasta a long cierto list. punto, porque muchas veces nos dan listas enormes. Y lo que he oído de estos dos líderes escolares, los que han hecho sus presentaciones, es que tienen un sentido de objetivo moral prácticamente, y esto es fundamental. Y sobre todo en la primera historia hablábamos de la parte humana del centro y de que los líderes tienen que ser accesibles y centrarse en la comunidad. Son cualidades muy importantes. Y también hay otra que es la resiliencia. Y sabemos a partir de la investigación realizada que el liderazgo también debe basarse en una buena disposición para ver cómo dentro de una comunidad escolar se puede avanzar a partir de las fortalezas del equipo humano que compone el centro. Y esto no es un proceso fácil, así que también hay que añadir una parte de innovación, de creatividad. Y en ambos ejemplos hemos visto claramente cómo se pueden hacer las cosas de otra manera y teniendo en cuenta sobre todo a las personas. A una segunda pregunta, que esta sí que me gustaría que la respondieran Fran y Mercedes, ¿no? Yo creo que vamos a dar la palabra a los dos. Es de María del Pilar García y nos dice, ¿cómo hacer entender a los equipos directivos que dependiendo del tipo de liderazgo que ejercen, repercute directamente en el alumnado? ¿Qué responderíais? Si quieres, Mercedes, ¿quieres empezar? Y luego damos la palabra a Fran. Pues mira, yo creo que hay que hacerles entender que no podemos tener un equipo directivo basado en la jerarquía. Eso tenemos que olvidarlo ya. Y tenemos que ser compañeros porque al fin y al cabo estamos unos años en la dirección y ser lo que tanto Fran como yo hemos insistido, que hay que insistir en que somos compañeros, que todos nos necesitamos mutuamente
Es verdad que a veces hay equipos directivos que sienten la tentación de decir, es que sin el equipo este maravilloso esto no funciona. Es un error. Un centro funciona por el profesorado y el equipo directivo facilita, felicita, todo lo que os he dicho yo antes. Pero, no sé, yo creo que pisar pasillos, pisar patio y ser compañero. Y contar siempre con la ayuda de los demás. Fran, yo no sé si quieres añadir algo respecto a esta pregunta, ¿no? De cómo hacer entender de que realmente pues el liderazgo distribuido o este que nos comentabais, ¿no? Puede ayudar a mejorar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? ¿Qué propones? Sí, es verdad que mirando el día a día en el aula puede ser, ¿no?, que en algunas ocasiones hay gente, ¿no?, que dice que hay que hacer uso de diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Pero en el día a día del aula, el que dice Mercedes, ¿no?, el nuestro, ¿no?, el que define ella y el que defino yo, de ese liderazgo distribuido, compartido, hacerle ver que las cosas impuestas al final no funcionan. Entendemos que todos estamos en el mismo nivel, sí es que hay que considerarse en el mismo nivel, no por ser director ni directora eres más ni eres menos, es decir, estamos en el mismo nivel, somos compañeros y compañeras, todos estamos ahí, somos maestros, hay veces que nos encontramos en una situación que no sabemos desenvolvernos porque nadie nos ha enseñado a ser directores ni directoras, al final lo que nos enseñan es a ser maestros y maestras, ¿no? Y muchas veces hay que llamar a un compañero o a una compañera para que nos ayude a resolver el caso. El principal valor fundamental que tiene que tener un líder es ser humano, ser humilde, ¿no? Y eso al final, no sé si lo enseña a alguien, pero creo que por lo menos hay que tener actitud para querer aprenderlo y saber dónde estamos y ya está, ¿no? Y crear equipo, que de lo que se trata. Pues muchas gracias, Fran. Tenemos otra pregunta, yo creo que va a ser difícil de explicar aquí o de dar respuesta aquí, de Mar Moreno, que le dice a Fran, ¿no? ¿Podrías compartir algún modelo de plantilla pactada de observación? Yo creo que compartir ahora mismo no es posible, en todo caso pues haríamos llegar, pero quizás sí, Fran, que podrías explicar brevemente, ¿no?, de qué tipo de ítems utilizasteis para la observación para ilustrar un poco más, ¿no?, esto que nos comenta Marc. Vale, es una plantilla que son dos tipos de plantilla. Uno la rellena el equipo que observa, ¿vale? Y como digo, bueno, pues los datos básicos, ¿no?, de qué materia, qué horas se está aplicando la observación. No es lo mismo observar una clase a las 8:30 de la mañana que una clase que se da a las 2, ya las circunstancias cambian. El grupo es el mismo, pero el transcurso del día altera un poquito el grupo. Se tenía en cuenta cómo se presentaban los contenidos, la temporalización de la sesión, cómo se atendía la diversidad, o sea, se tenía en cuenta, no es lo mismo llegar y decir, hoy vamos a hacer, sin explicar nada, ¿no? O sea, se medía qué pasos iban a seguir a lo largo de esa hora de clase, que ayudaba mucho a situar al grupo, a decir, oye, vamos a hacer esto, el siguiente paso después y eso ayuda bastante. Ese era uno de los ítems. Después, cómo se atendía a la diversidad, que lo he comentado antes, ¿vale? Hay muchas formas de atender a la diversidad, ¿vale? Pues ese era uno, y no recuerdo más si había en esa plantilla, ¿no? Y por parte del profe que era observado, definía cómo era el grupo, con sus características y qué dificultad tenía en el grupo. Hay veces que nos encontramos que no sabemos cómo actuar ante un niño o una niña, ¿no? Pues bueno, si tú ya estás pidiendo ayuda en ese documento, pues quizás ya sepamos dónde poder ayudarte, ¿no? Eran esas dos plantillas. Perfecto. Yo la hago llegar como veamos, bueno, no hay problema. Yo creo que te hemos presentado, ¿no? Y podemos pasar tu contacto para que podáis compartir también estas plantillas, estas prácticas, ¿no? Genial, hemos llegado al final, no tenemos más tiempo. Yo creo que hemos tratado muchísimos temas, ¿no?, que nos han ayudado, creo, a entender un poco más, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de bienestar docente, de qué es el bienestar docente, ¿no? El tema de la importancia de la autoeficacia, de cómo
cómo las culturas de trabajo colaborativas en los centros son esenciales para generar este bienestar docente en los centros educativos. También la importancia de la formación para ayudar a los docentes a sentirse preparados, a sentirse que pueden desarrollarse bien en el aula, que pueden solucionar los problemas de su alumnado, ayudarlos a aprender, ¿no? Entonces, se han tratado muchos temas clave que nos han ayudado a todos a entender esta relación de liderazgo y del bienestar docente. Muchísimas gracias, King Wu. Muchísimas gracias, Mercedes Fernández. Muchísimas gracias, Francisco Rico. Y vamos a continuar el trimestre que viene pues con otro webinar, ¿no? Y este lo podréis ver de nuevo o compartir a partir de mañana, que lo vamos a tener colgado en Educasa. Y también a los que nos estáis siguiendo, recordaros que vamos a mandaros un link de evaluación para que nos ayudéis, para que nos deis vuestra opinión, ¿no?, sobre cómo podemos mejorar, sobre lo que os ha gustado y los aspectos de mejora para hacer los webinars lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.